¿Me escuchan? Bien, ante todo, sí, estoy mejor, muchas gracias. Ante todo les pido disculpas porque el día lunes sí tuvimos que suspender la videoconferencia. Grabación iniciada. Y ayer por los pedidos de algunos que tenían sendas fiestas en sus colegios, la pasamos para el día de hoy. ¿Sí? No vi ningún pedazo de torta, nada alusivo que hayan mandado, pero bueno. La idea es, ¿sí?, poder comprender la primera unidad de pedagogía y analizar cuáles son los módulos que ustedes van a trabajar a lo largo de este cuatrimestre. Ustedes saben que están divididos en 3 grupos. El grupo 1 y el grupo 2 lo manejo yo, y el grupo 3 lo maneja la profesora Nelly Soneira. Yo voy a explicar todo, Pablo, vos quedate tranquilo, ¿sí? Paso a paso. Con Nelly ya hace un año que trabajamos juntas, así que no hay ningún problema. Lo que sí, este año vamos a pedir, a diferencia de otros, que respeten los grupos a la hora de hacer las preguntas. ¿Sí? Igualmente las preguntas son de corrección propia, de autoevaluación, pero lo importante es que respeten los grupos porque si no, ¿sí?, se registran confusiones. Lo mismo que en los foros. Cada uno, ahí cómo se escucha. Bien, cada uno va a tener en cuenta el grupo a la hora de participar de los foros. Después hablamos de qué características tienen, etcétera. Ahora voy a desaparecer para los que tienen sus primeras experiencias, ¿sí? Y vamos a empezar a trabajar con el PowerPoint. Bien, la materia, como bien lo dice, se llama pedagogía. Podemos decir que es una de las primeras materias, junto con la materia del profesor Drewes y Filosofía General y de la Educación, que empieza a indagar esta relación entre el sujeto, el alumno y el saber. Ever, no te preocupes, y Vina es lo mismo, están averiguando y antes de que termine la videoconferencia te voy a poder indicar a qué grupo perteneces. ¿Está? Bien. ¿Qué es importante recordar antes de empezar con el contenido? Se publicarán para la lectura con la bibliografía en documento los módulos. ¿Cuál es el objetivo de los módulos? Tener una idea central de las temáticas que vamos abordando, es decir, poder guiar el material de lectura. Lo mismo van a encontrar cada vez que empiecen una unidad, un PowerPoint, que les permite incluso tener algunos links. Va a ser fundamental respetar el cronograma, que ya lo tienen publicado en documentos, en donde inclusive ya está la fecha del parcial, y sí les vamos a pedir que cuando envíen las preguntas, las envíen a través de la herramienta Tareas, y que no esperen una respuesta individual. ¿No me escuchan? Dice Alicia, o sí, y es un problema de la computadora de Alicia. Alicia, revisa un poco a ver si es un problema de tu ordenador. Con respecto a los foros temáticos, mañana cerramos el primer foro, ¿sí?, que tenía que ver con esto de educar la mirada. Ahora, supuestamente tienen que estar viendo el PowerPoint. ¿Están viendo el PowerPoint? Por eso no hay video, porque lo que hay es audio, ¿sí? Lo que ustedes tienen que ver ahora no es a mí, sino al PowerPoint. Y por último, los parciales, que van a ser siempre de carácter individual y que van a estar dados en la herramienta ejercicio. Ustedes como alumnos no van a poder acceder al examen parcial si no han participado en 2 de los 3 foros de carácter obligatorio que hay, ¿sí? Participar en el foro es una condición sine qua non para la regularidad de la materia. Empezamos con el módulo 1 y la descripción.
El título del módulo 1 es Escolarización, Pedagogía y Teorías Pedagógicas. En ese módulo estuvimos viendo el origen de los sistemas educativos, cómo la escuela era un producto histórico y social y qué características definen el sistema escolar. Señalamos si la escuela podía ser vista, ¿sí?, de acuerdo a la época, manifestamos cómo la pedagogía podía ser concebida como arte o como ciencia y abordamos distintas corrientes pedagógicas. Y por último, intentamos educar la mirada, ¿sí? A través de ese texto, mediante el capítulo 18 y 19, vamos a utilizar otros capítulos del texto, pudimos ver qué era esto de educar la mirada. De hecho, ustedes van a poder encontrar un enlace en la página principal de la materia que tiene que ver con la película El vuelo, en donde muestra algo de lo que vamos a conversar después. Alicia, no te preocupes si no escuchás, porque esto está siendo grabado, así que después lo vas a poder escuchar más tranquila. En la segunda unidad, ¿sí?, empezamos a ver al alumno, al sujeto pedagógico. Gustavo me dice que se cortó, es el único que me está diciendo eso. A ver, se escucha, me dice el resto. Bien. Vemos la relación existente entre la pedagogía y la infancia, vemos cómo aparece esto del concepto de infancia, vemos el impacto de las nuevas tecnologías en la constitución del sujeto pedagógico y acá vamos a abordar dos textos y el módulo y vamos a ver algunos links que nos muestran a estos nativos digitales que son nuestros alumnos de hoy en día. En la tercera unidad abordamos el tema de docencia e institución escolar y fundamentalmente vamos a ver el tema de la biografía escolar que todos portamos como futuros docentes, los modelos docentes y cómo existe una relación entre las instituciones, en la institución educativa por excelencia que es la escuela, y esto que vamos a denominar cultura institucional. Algunas temáticas que abordamos en el módulo 1. Recuerden que sí vimos algunas lecturas que tenían que ver, primero señalamos la escuela como un lugar que tenía historia, y en este texto hay una síntesis del surgimiento del sistema escolar desde su inicio hasta nuestros días, señalando cuáles fueron las necesidades que llevaron a los estados nacionales a la constitución, ¿sí?, y a la creación de este sistema de escolaridad. En el texto de Feldman analizaron el cambio en las formas típicas de la enseñanza, yendo desde la época medieval hasta la escuela que nace en la modernidad. Es decir, vimos el pasaje. ¿Ahora? ¿Se escucha bien? Bien, vimos el pasaje de la educación de unos pocos, que estaba ligada a algún aspecto religioso, a una moral, donde no había un diseño curricular, donde los contenidos estaban prefijados. Recuerden que vimos esa imagen, ¿sí?, de la pintura en donde se podía ver una escuela caótica, un docente, ¿sí?, con niños de diversas edades, en donde en realidad, ¿sí?, no había un ordenamiento, como el que podemos ver, ¿sí?, en la viñeta de Tonucci, en donde muestra qué pasó, ¿sí?, supuestamente desde el origen del pupitre hasta la realidad actual, ¿sí? Y abordamos qué era la pedagogía. Señalamos que tenía que ver con un estudio intencionado, sistemático, de carácter científico, fundamentalmente del hecho educativo. Recuerden que ya habíamos hablado del hecho educativo en filosofía de la educación. Por lo tanto, abordará normas, principios, leyes que regulen, ¿sí?, este ámbito, y como parte de una de las ciencias de la educación tendrá que ver con el origen etimológico de la palabra, en donde hablábamos de
guiar y conducir al niño. Esto se daba principalmente en Grecia y en Roma, en donde se le aplicó a la persona que primero paseaba a los animales, hay un error ahí en el Power, y que después al esclavo que paseaba a los niños en el campo y por lo tanto los iba educando. Esto en el medioevo se traslada a aquellos que pueden participar de la educación en los monasterios, y un ejemplo claro se ve en la película y en el libro El nombre de la rosa, a través de la relación de Atso y su maestro, ¿sí? William de Baskerville, que era quien le enseñaba casi todos los aspectos que tenían que ver con la vivencia de este Atso, que era un adolescente, ¿sí? Que estaba experimentando desde los conocimientos intelectuales hasta los conocimientos, ¿sí? De su vida cotidiana. Obviamente tiene un ámbito descriptivo en donde va a estudiar el hecho educativo en una realidad histórica y social, va a recibir la colaboración de ciencias auxiliares como la historia, la psicopedagogía, la sociología de la educación. Después ustedes van a tener materias como sociología de la educación, en donde van a reforzar problemáticas sociales. Tiene un aspecto normativo, y es acá en donde se emparenta directamente con la filosofía de la educación que nosotros sí ya vimos, y tiene que ver con una metodología y con un sistema educativo que va a estar siempre como un eje, sí, que nos va a guiar a lo largo de toda la materia. Recuerden que algunos preguntaban recién en el chat si el link era para el primer módulo. Yo omití la respuesta porque ya en el Power que había publicado estaba el link, ¿sí?, señalado. Recuerden que la pregunta del texto era ¿cómo educar la mirada? Este es un texto, ¿sí?, que data de los años, creo que es 2006, ¿sí?, en donde hay una compilación de varias opiniones que tienen que ver con esto de cómo educamos la mirada de este infante que vamos a empezar a reconocer en el módulo 2. Y fundamentalmente, ¿qué cuestiones éticas van ligadas a esta educación y a este proceso educativo? Ustedes muy bien desarrollaron, ¿sí?, en el foro temáticas alusivas a estos dos capítulos, y muchos de ustedes se animaron a hacer la integración de ambos. Tiene que ver con tratar de entender que las imágenes no se oponen a las palabras, ¿sí?, sino que hay que buscar un modo de reactualizar el vínculo entre esas imágenes y esas palabras que muchas veces quedan postergadas. Obviamente que no se reemplazan, sino que se complementan. Por eso es importante que ustedes ya vayan pensando en otros modos de generar la experiencia escolar y de entender que hoy en día muchos de nuestros alumnos tienen una mirada únicamente enfocada en esto que la autora decía de sobrevolar la imagen y no integrar este caminar y este sobrevolar, ¿sí? Tienen que tratar de que sus alumnos desarrollen un pensamiento autónomo, un pensamiento crítico, que les permita pensar otros modos de la experiencia escolar, ¿sí?, que les permita resignificar ese vínculo que viene aparejado con la sociedad de las 4 pantallas, ¿sí?, que integra el cine, la TV, los ordenadores y los celulares, y que esa integración sea una integración auténtica. O sea, porque nosotros pongamos una pizarra digital no significa que el chico logre poder integrar esa mirada, que además va a cambiar también hoy en día, y esto es importante que ya lo vayamos reconociendo, el tipo de lectura que se haga, porque estábamos acostumbrados a una lectura lineal, a una lectura que no manejaba hipertextos, y hoy en día nos movemos permanentemente con hipertextos. Muchos de nosotros, sí, muy bien, Georgina, enseñar a mirar profundamente, a hacer una hermenéutica de aquello que están mirando, ¿sí?, que no anula, ¿sí?, el texto, al contrario, lo complementan, ¿sí? En muchos trastornos del lenguaje se le dice al docente que para que complemente el texto es importante asociarlo con una imagen. Esto mismo pasa con nuestros alumnos hoy. Poder integrar, ¿sí?, las nuevas tecnologías,
poder incorporarlas al aula, ¿sí? Que el alumno pueda resignificar ese vínculo, tener la importancia de poder entender que cuando caminan, están atentos al camino porque si no se caen, y lo mismo le tiene que pasar con las nuevas tecnologías. Sí, hoy en día si vemos una imagen de un niño en Gaza, entendemos que la guerra quizás, sí, no es bilateral, ¿está? O nos conmueve mucho más que nos cuenten lo que está sucediendo. Y podemos ver también la imagen del Papa Francisco cuando asume la Plaza San Pedro, ¿sí? No había velas iluminándolo, había celulares, ¿sí? Y esos celulares y las luces que se desprendían de los celulares fueron bendecidos, ¿sí? Sin ningún tipo de reprimenda, al contrario, bienvenida sea la tecnología que nos permita resignificarla y lograr educar la mirada de nuestros adolescentes. Pero esto implica un cambio hasta en nuestra propia biografía escolar, y esto lo vamos a ver después. ¿Hasta acá todos me siguen? Las preguntas orientadoras. Alguien, creo que Soto dijo, por favor, aclare las preguntas orientadoras, ¿sí? Las preguntas orientadoras sirven para que ustedes corroboren, muy bien, y hablan inglés encima, corroboren si han podido realizar los aprendizajes. Entonces, ejercemos un método que es muy desconocido para muchos de nosotros, que es el proceso de autoevaluación. Seguramente los maestros tienen miedo, seguramente no tienen tiempo muchas veces, Gustavo, muchas veces tampoco tienen, ¿sí?, a su alcance esto de poder hacerlo. Estas preguntas orientadoras las van a poder entregar hasta el 22, el día 22, creo que puse a las 23:59, ¿sí? Cierro, oculto la herramienta tareas y publico las respuestas. Se entregan por tareas, ¿sí? Y son de a 2. O las puedes hacer solo, bienvenido sea, ¿ah? ¿Más de 2? No. Por eso va a ser importante que cuando ustedes guarden el documento, lo guarden con el apellido de los dos integrantes. O sea, supongamos que yo lo hago con Mena y con Allende, y el documento se va a llamar Mena Allende, ¿sí? Y Vane, si no conoces a tus compañeros, no te preocupes, hacelo sola, te va a venir mejor, ¿sí? Y si no podés conocerlos, viendo en el foro, al grupo al que perteneces, quiénes son tus compañeros y contactarte de alguna manera, ¿está? Bien. Aguarden un segundito que voy a consultar si están resueltos los casos, si no... A ver, creo que acaban de escuchar lo que me está diciendo la coordinadora. Todos los casos, sí, que me preguntaron, tienen ya su grupo. Chequen a ver si tienen su grupo. Había una última alumna que no tenía su grupo. No, pero me lo acaba de poner hace 2 minutos. Alejandra, que se llama Noelia, ahora me lo va a volver a decir. Y con respecto, si tienen un grupo de Facebook, la verdad que a mí no me interesa, ¿sí? Es un problema de ustedes. La única información, Noelia Machuca se llama, la única información válida es la que yo doy. Es decir, si alguien después me dice, yo me equivoqué la fecha de parcial porque en el grupo de Facebook pusieron otra cosa, mi abuela diría, al piste perdiste, ¿sí? Todo lo comunico por anuncio. ¿Está? Noelia Machuca, acaban de escuchar recién, que está en el grupo 3. ¿Cómo me contacto? Vane Cáceres dice. A ver, Vane, ¿en qué grupo estás? En el grupo 2. Contáctenla por el chat privado, yo lo voy a dejar abierto un ratito, ¿sí? Miembros del grupo 2.
Acá Barraza pregunta en qué grupo está, si ya lo agregaron. Barraza. Las respuestas no tienen que ser integradas. Mira, ya aparecieron un montón de amigos para hacer su grupo con vos. No tienen que ser integradas, ¿sí? Sino que tienen que ser respuesta 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Quién no recibe los correos? Emanuel, ¿vos no recibís los anuncios? Bien, todo lo que yo haga o les proponga cuando cierro o cuando abro, ¿sí? Siempre va a estar en anuncios. Ustedes se fijan cuando entran en un foro, muy bien, Gustavo, hay 3 grupos y entre paréntesis dice a qué grupo pertenece. Por ejemplo, foro temático, grupo 1, foro temático, grupo 2, foro temático, grupo 3, coordinadora o tutora, ¿sí? La profesora Nelly Soneira. ¿Está? Y en los otros dice Patricia Blanco. Ever y los que estuvieron hasta ahora sin grupo, ¿sí? Tienen hasta mañana para poder participar en el foro, si no lo hicieron hasta ahora. Y mañana al mediodía lo cierro. ¿Alguna consulta? ¿Qué actividad tengo que mandar? Sí, a ver, Nerea, ¿se puede mandar nuevamente la actividad? No sé a qué actividad te referís. Sí, se puede hacer solo. Las preguntas orientadoras son estas que están acá, ¿sí? De fácil comprensión se han leído. Después van a tener las respuestas. La última pregunta se divide en 2 porque aborda, por un lado, ¿sí? Las escuelas y las características de cada escuela, y después es una pregunta personal. La única participación que hubo hasta ahora es en el foro temático 1 sobre el tema de educar la mirada. El otro era un foro de presentación. Si no participaste hasta ahora y leíste los capítulos, ¿sí? 18 y 19, como veníamos indicando, tenés que participar en ese foro con la consigna que ahí figura. Sí, porque dice, ¿cuál de estas teorías ha predominado en su formación? ¿Sí? Bien, si ustedes no tienen nada que aportar, nada que preguntarme, ¿sí? Nos vamos despidiendo. Sí, puedes aportar otras fuentes, no hay ningún problema. Y si las puedes indicar correctamente para que tus compañeros lo hagan, mejor. Hubo gente que aportó links. Obviamente, cuando yo cierro el foro, hago una síntesis. Nadie va a errar, ¿sí?, en el foro, sino que van a hacer una participación que va a ser importante, pero además que esa participación va a tener que ver con, ¿sí?, el modo en que vos vayas madurando tu propio pensamiento. Así que nunca vas a errar, salvo que pongas, hola, soy fulano, ¿sí?, y estoy en este foro. ¿Está? No, hasta mañana al mediodía tienen, a ver, repetimos. Hasta mañana al mediodía, como hubo casos que recién le acabamos de asignar el foro, el grupo y el foro, tienen tiempo para participar. Si Dani lee los anuncios, va a poder ver
que las preguntas orientadoras tienen tiempo hasta el 22 de septiembre a las 23:59. ¿Sí? Ahí se cierra, se apaga, ¿sí?, la herramienta, no la van a ver, no se preocupen, y se publica en documentos la respuesta correcta. ¿Está? La cerramos para poder chequear quiénes la entregaron y quiénes no. Y un aporte pobre en contenido, Andrés, podría ser que vos digas, coincido con lo que dice la profesora. Y hay muchos aportes de eso. O coincido con lo que dice Andrés, Pedro y Paula. Y creo que es importante tenerlo en cuenta. Obviamente, es un caso en 1000, así que quédate tranquilo. Bueno, nos vamos despidiendo, ¿sí? Bueno, voy a ser buena, lo voy a cerrar a la tarde, ¿está? Por Monferrato Jorge. Pero Monferrato, vos no era que no tenías asignado grupo, así que ya deberías haberlo hecho. No, lo voy a cerrar al mediodía, ¿está? Bien. Perfecto. Nerea, con los 2 apellidos de los participantes. Buenas noches a todos. A ver, acá pregunta, ¿caminar a lo largo de un camino implica una transformación posible? Sí, claro. Y en la película se ve claramente, en el corto que vimos, que la transformación solo es posible si hay atención, voluntad y motivación. Si no, es imposible poder educar esta mirada. Bien, cualquier alumno que no tenga asignado el grupo, lo cierro a las 3 de la tarde mañana el foro. Cualquier alumno que no tenga asignado el grupo, ¿sí?, envíenle un mail a la coordinación, así le informan y ella les responde. ¿Está? Bien, buenas noches a todos. Grabación detenida.